¿Cómo eran los purépechas? ¿Qué aspecto tenían los habitantes del imperio purépecha? En un video anterior, reprodujimos a la escultura del espíritu purépecha, del fuego, Kurikaweri, con inteligencia artificial para ver cómo se hubiera visto en la vida real. Pero ahí no acabó lo fascinante de este experimento artístico. En base a ese trabajo, decidimos ver cómo lucían los rostros de los purépechas con ayuda de la inteligencia artificial. Usamos distintas variaciones que la inteligencia artificial produjo de miles de iteraciones utilizando los rasgos faciales del rostro del también llamado Dios del Fuego, así como de otras esculturas antiguas realizadas hace siglos por los purépechas. Esto es interesante porque nos muestra cómo fueron los rostros de fenotipo cercano a esta población basado en los parámetros faciales de la estatuilla. En otras palabras, podemos ver cómo eran los indígenas purépechas que vivieron en esa época y en ese lugar. Las distintas configuraciones matemáticas, las distintas posibilidades de los rasgos de la estatuilla nos dan muchísimos rostros distintos y únicos. Y así podemos ver, más o menos, someramente, tan solo una idea de cómo eran los purépechas que vivieron entre el año 1000 y el año 1500 en la región de lo que ahora es Michoacán y parte de Jalisco, Guerrero, Colima, Estado de México, Guanajuato y Querétaro. Y por extensión, cómo lucían nuestros ancestros indígenas que vivieron en nuestro viejo mundo durante la época precontacto, la época antes de que tuviéramos contacto con la gente de Europa. Basándose tan solo en los parámetros de esas antiguas estatuas dejadas por los purépechas, se pudieron producir las distintas variaciones matemáticas con esos rasgos para poder ver cómo eran los purépechas, equivocadamente conocidos por algunas personas como tarascos. De inmediato, podemos ver rasgos muy típicos de la región de Michoacán. Estas variaciones, hechas por la inteligencia artificial, siempre apegándose a las esculturas purépechas, hace que podamos ver los rostros de nuestros ancestros indígenas que habitaban en esa región del occidente de México, o al menos tomándolo como una aproximación, pero que probabilísticamente es lo más cercano que veremos al aspecto físico de esas grandes personas, los purépechas, que dejaron una influencia tan importante y duradera hasta el día de hoy. De hecho, la fortaleza de su cultura y la determinación de su gente fue tan grande que los purépechas nunca fueron conquistados por los mexicastecas, tanto que de hecho nunca perdieron ninguna batalla contra ellos y siempre supieron defender su autodeterminación y luchar por su independencia. Los purépechas no solo sabían defenderse, sino que llegaron a lanzarse a la expansión de los dominios del imperio purépecha y sus rutas comerciales. Fue tan grande el peso y la importancia de los purépechas y su lengua que incluso todavía hoy llamamos a nuestras ciudades e incluso a nuestros estados con nombres en idioma purépecha. Ciudades como Pátzcuaro o Zitácuaro en Michoacán, Acámbaro o Chupícuaro en Guanajuato, e incluso el nombre del estado de Querétaro. Todos estos son legados que tenemos de nuestros ancestros indígenas purépechas, legados que muchos incluso los seguimos usando, pero como nuestros nombres, como Heréndira, Itziri, Ireri, Yatziri, entre otros, o los usamos en la vida diaria, como la palabra guarura, de origen purépecha, entre otras. Esa era la importancia de los purépechas, personas tan innovadoras que incluso usaban en su mayoría herramientas y utensilios de metal, grandes maestros del metal, del arte e igualmente espirituales y abocados a la religiosidad, y formando así una sociedad conservadora hacia lo espiritual. Esa espiritualidad
los llevó por muchos siglos a vivir en lo que hoy es Arizona y Nuevo México. Y ese mismo llamado espiritual los hizo regresar a Michoacán y crear el imperio purépecha. Aunque no solo eran ávidos seguidores de lo espiritual, sino también en lo mundano, sabían lograr tener conexión con regiones lejanas por medio de sus lazos comerciales. Tanto que incluso hoy en día hay muchas teorías serias de que los purépechas incluso llegaron a comerciar no solo con el sudoeste de Estados Unidos, sino también con lo que hoy es Perú en Sudamérica. Los purépechas dieron forma a sus grandes ciudades con grandes estructuras llamadas yácatas, una fusión arquitectónica entre los templos piramidales y los templos redondos. Todavía sobreviven yácatas, como por ejemplo en Tzintzuntzan, la alta capital, la capital principal de la Triple Alianza Purépecha. Y es que el Imperio Purépecha, como Estado-nación, era una triple alianza compuesta de 3 capitales: la ciudad poderosa Tzintzuntzan, la ciudad aristócrata Iguazio y la ciudad sagrada de Pátzcuaro. Sin embargo, para otros países, como en el caso de los mexicas aztecas, al Imperio Purépecha se le conocía como Michoacán, el lugar donde hay pescados, debido a que la pesca siempre fue una industria que identificó a los purépechas y michoacanos. Incluso hoy en día, sus mariposeros, esos vistosos pescadores con sus redes en forma de mariposa, son tan famosos que han salido en los billetes y en obras alrededor del mundo. La fama de la naturaleza con la que convivían los purépechas es tan hermosa y reconocida como el caso de las mariposas monarca. En el caso de los rostros, aunque la inteligencia artificial por sí sola creó estos rostros con los rasgos de las esculturas purépechas, probabilísticamente unos cuantos de estos rostros van a ser similares a los rostros de los purépechas. Y ya con eso queda la importancia de este experimento artístico para ver cómo lucían los antiguos mexicanos, para ver cómo era la gente de la náhuatl hace siglos e incluso hace milenios. Y sí, los mexicanos nos seguimos pareciendo a nuestros ancestros indígenas. Y esto es importante porque si nos parecemos, también podremos ser capaces de sus mismos logros y proezas.